Pichincha Universal, generando noticias. Un gusto recibir de nuevo a Quinto Lucas, luego de una estadía en Uruguay. Un gusto estar aquí, un saludo para ti, para todos los amigos y amigas que están escuchando aquí en el regreso al país. Lindo tenerte por acá, mi querido Quinto. Bueno, vamos a hablar de Mike Pompeo, que ha estado en el país y que, claro, se escucha en las noticias de reunión con el presidente de la República y Mike Pompeo. ¿Quién es Mike Pompeo? Lo que sabemos es que desde la asunción de Trump, lo que se conocía sobre este secretario de Estado es que fue jefe de la CIA. ¿Y qué más? Bueno, y que eso dice mucho Sí. de su capacidad estratégica o de pensar estratégicamente la política internacional. Y que de alguna forma se asocia mucho con lo que fue la política internacional de Henry Kissinger. O sea, él es casi que un alumno de Henry Kissinger. Y en ese sentido, su recorrido por América Latina, tenemos que tenerlo bien claro, que él hizo un recorrido en el que se reunió con varios países, con los cuales se reunió con más, pero con algunos hizo un acuerdo que tiene que ver con el combate o con el supuesto combate al terrorismo, con la defensa de supuestamente defender el Estado de Derecho y la democracia. Digo siempre supuestamente porque ellos nunca terminan defendiendo nada, pero bueno, más allá de eso es el acuerdo concreto. Y ese acuerdo tiene mucho que ver con una coordinación en todos los ámbitos de esos países. Brasil, Argentina, Paraguay son muy importantes y son países que ya han tenido coordinaciones anteriores como la coordinación del Plan Cóndor. Entonces Pompeo, que además dijo estamos de vuelta en América Latina, es casi como estamos de vuelta a la época de lo que fue el liderazgo de Henry Kissinger en la región, que fue cuando se dio el Plan Cóndor y todas esas coordinaciones. Entonces, más allá de que Estados Unidos ya estaba manejando realmente nuevamente las políticas de América Latina, América del Sur, después de ayudar a dar golpes de Estado como ocurrió en Brasil o lo de Honduras, o tantas cosas, ahora ya quiere consolidar esa presencia, entonces empiezan estos acuerdos. Y en ese sentido entra también la reunión en Ecuador con el presidente Moreno. Entonces, vamos viendo algunos temas justamente de esa reunión, pero uno de los elementos noticiosos de las declaraciones de Pompeo fue que ya Estados Unidos daba por sentado la extradición y el cumplimiento de una pena de 175 años para Julian Assange. Claro, él está marcando la cancha en América Latina para decirles, vean que esto es lo que va a ocurrir, así que tengan cuidado ustedes lo que hacen y además no se pongan en contra de estas acciones. Esa es y el tema de Julian Assange es uno, y bueno, hay otros temas. Claro. El tema de Julian Assange es uno porque, bueno, ya lo hemos hablado de lo que significa y lo que significa llevarle preso. Por lo tanto, finalmente, más allá de lo que diga el Reino Unido o su ministro, finalmente la realidad es que Estados Unidos va a presionar tanto que se va a dar la extradición. Si no se da la extradición sería muy, muy raro. Pero ese es un tema. Lo importante, ahí están los otros temas que son muy importantes para... Bueno, lo de Julian Assange es importante para el mundo, por lo que significa humanitariamente, por lo que significa para Ecuador, porque Ecuador es quien lo entregó a las fuerzas... y el mensaje de que nosotros decimos aquí qué se hace. Esto tiene que... Ayer lo decía Guillaume Long, es la justicia británica la que finalmente tendría que tomar decisiones, pasa por varias instancias y demás, pero ya Mike Pompeo dice esto va a pasar ya mismo. O sea, lo que te demuestra es que finalmente Estados Unidos le sigue imponiendo al Reino Unido, a Inglaterra, lo que debe hacer y lo que debe hacer su justicia. No es solo lo que debe hacer políticamente su gobierno, sino lo que debe hacer su justicia. Y hoy en día, cuando el Reino Unido sale de la Unión Europea con un Brexit muy complejo y toda la cuestión, el Reino Unido necesita mucho más de esa alianza con Estados Unidos. Por lo tanto, va a ceder, esa alianza económica, por lo tanto va a ceder en lo que sea políticamente. ¿Qué le importa al Reino Unido Julian Assange? Mejor es entregarlo y sacarse un problema de encima y además tener una buena relación con su amigo de siempre. Ya, y justamente es ese otro de los titulares. Mike Pompeo intensifica, bueno, más bien la relación bilateral con nuestro país. Mike Pompeo intensifica la relación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos. ¿Cómo? Bueno, la asistencia médica de un buque de hospital o sobrevuelos del avión P-3 Orión en las Islas Galápagos a propósito de los ejercicios de estos Galapex por
dicen, la intensificación del narcotráfico en la zona. Es lo mismo que había antes de los 10 años del gobierno de Rafael Correa. Es exactamente lo mismo. Lo de los buques hospitales siempre vinieron casi como una forma de caridad hacia el Ecuador para tratar por qué no dan el presupuesto necesario para salud, que lo están recortando, por qué no hacen lo que deben hacer en salud, lo que se hizo durante tantos años y mejoró los sistemas de salud. No, tenemos que empeorar la salud para que venga un barquito a ayudarnos en un determinado momento. Entonces eso es una forma de caridad que muestra además esa forma de Estados Unidos de supuestamente ayudar a sus aliados. Pero el tema de Galápagos sigue siendo grave. Más allá de que digan que no, es una base militar. La utilización es como base militar. Es exactamente lo mismo que pasó en la base de Manta. La base de Manta era para utilizar determinados aviones para controlar el narcotráfico. Terminó siendo base, porque primero decían que no era una base, cuando se firmó con Benjamín Ortiz, con Maguad, decían que no era una base y finalmente sí se transformó en una base militar, que además tuvo otro tipo de objetivos, que era la intervención en Colombia. Hoy los objetivos están dentro de todos estos acuerdos que se vienen dando entre Estados Unidos para defender, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, para defender la democracia. Entonces, la base de Galápagos, porque hay que seguir llamándola así, aunque en el gobierno quieran mentir que no lo es parte de todo este acuerdo subregional que se está dando entre Estados Unidos y los países, algunos países de América del Sur. Pero eso, lo interesante, digamos, es que lo que hace Pompeo es institucionalizarlo. Hasta hace unos meses atrás se decía hay un nuevo Plan Cóndor, hay persecuciones, hay una judicialización de la política en distintos países, lo veíamos con Lula, lo que se ha dado acá, lo que se da en distintos países, y eso era lo que se iba dando, pero no era una coordinación ya establecida. Lo que se hace ahora con este viaje de Pompeo y con esta firma de acuerdo es que esos estamentos de cada país, la justicia, la seguridad, las Fuerzas Armadas, todos esos estamentos empiezan a coordinar pensando en una política que va hacia un seguidismo de las políticas de Estados Unidos en América del Sur. Pero esa coordinación que hoy puede ser en todos esos estamentos y que se oficializa porque Estados Unidos no tiene casi vergüenza de oficializar las cosas que después van a ocurrir en América Latina, más adelante lo que puede terminar es en otro tipo de coordinación, como pasó en el Plan Cóndor, que primero vinieron determinadas coordinaciones y después vino la coordinación represiva mucho más pesada, que fue las desapariciones, las muertes, bueno, todo lo que significa. Entonces hay un proceso de un nuevo Plan Cóndor, que pueden decirle Plan Cóndor, Plan lo que sea, o Plan Pompeo, pero es muy similar al proceso que se dio en la década de los 70. Hubo muertes, ¿no? Claro, primero hubo esas coordinaciones que también era en defensa de la democracia, contra el comunismo, contra el terrorismo. En esa época no se inventó el narcotráfico y después primero vinieron las coordinaciones entre los estamentos judiciales, los estamentos de seguridad, los gobiernos y después ya directamente la represión en sí. Y eso fue una política de Kissinger, lo ideó Henry Kissinger, que era un tipo brillante para el mal, brillante en el sentido de coordinar determinados gobiernos dentro de la política de Estados Unidos. Ahora, para eso Kissinger, ¿qué necesitaba y qué tenía? Tenía gobiernos títeres, gobiernos que eran de presidentes pusilánimes, Pacheco Areco en Uruguay primero, Perón el segundo Perón y Isabel Martínez en Argentina, bueno, distintos, y además el inicio de las dictaduras. Después se consolidaron las dictaduras, todo con Henry Kissinger. Hoy Pompeo tiene una situación similar, gobiernos pusilánimes por un lado, pero que son una mezcla entre ese servilismo a Estados Unidos, por un lado unos, y otros vinculados más autoritariamente a lo que fue la represión en determinados momentos, Bolsonaro, pienso, y bueno, lo que está haciendo Macri en Argentina. Entonces se están dando características muy similares en un momento histórico distinto, claro, con sus digamos, particularidades, sí, que es así porque el momento histórico es otro. Claro. Para entonces habían dictaduras, eran otras las condiciones, no habían estas nuevas tecnologías, bueno. No había todo eso, que es muy importante, y ahora una de las
cosas que dice Pompeo, que es muy interesante, es que va a ayudar a los gobiernos a que puedan establecer escudos para que no les hackeen, para que no les saquen información y todo eso. Cuando Estados Unidos viene a ayudar, quiere decir que te viene a sacar algo, pero bueno, realmente lamento mucho, pero es así. No hablo del pueblo americano, del pueblo norteamericano de Estados Unidos, porque no es así, pero sí sus gobiernos y sobre todo lo que estamos hablando actualmente. Las que siempre se tomaron el poder con mucho autoritarismo. Entonces, pero claro, ya escucho a las fuentes de gobierno diciendo, estas son teorías de la conspiración que siempre han existido, los agoreros del desastre que no pueden sino elucubrar. Pero, ¿cómo entender que Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, estuvo David Hale, Thomas Shannon, ahora Mike Pompeo, todos en el Ecuador? Y Estados Unidos se anuncia además la llegada del quinto funcionario, que es el secretario de Seguridad Nacional, Kevin de Seguridad Nacional. Macalina. De Seguridad Nacional, porque la coordinación va a pasar por la seguridad y va a pasar por los poderes judiciales. Entonces, la importancia que tiene Ecuador, además, es una importancia geoestratégica. Lo que diga el gobierno realmente no tiene mucha importancia porque ha dicho tantas cosas y han sido mentiras, pero bueno, más allá de eso, es analizar seriamente lo que está pasando. La importancia geoestratégica de Ecuador es muy, muy, muy grande, porque además, en todo este proceso de Nuevo Cóndor, o lo que sea, pero de coordinaciones en todos los ámbitos y después en el ámbito represivo, hay un objetivo también importante, que es Venezuela. En la década del 60 y 70 había otro objetivo, el de Cuba. Hoy es el objetivo de Venezuela, que tal vez es de la misma importancia que era el objetivo Cuba, porque además de lo político e ideológico, tiene una importancia económica, que tal vez Cuba no la tenía tan así como Venezuela. Entonces es totalmente, y todos los recursos naturales, y por eso totalmente es importante el papel de Ecuador. Y Ecuador se está prestando para eso. Ningún gobierno, ni Lucio Gutiérrez, ni siquiera Maguad se prestaron para involucrarse totalmente en el conflicto colombiano, por ejemplo. Se involucraron, inventaron unas inteligencias que fueron muy vidriosas y bueno, poco transparentes, y que trabajaban con la inteligencia colombiana, bueno, y con la CIA, todo eso, pero involucrarse ya directamente les costaba mucho, inclusive teniendo la base de Manta, tenían que limpiar las cosas. Este gobierno lo hace de frente. O sea, de alguna forma es menos hipócrita, a pesar de decir que no se está involucrando. ¿Hay un porqué en eso? ¿No es la cobertura, digamos, el cerco mediático, el apoyo irrestricto de los medios? Bueno, tiene esa facilidad porque los medios no dicen nada, no critican nada, digo, los grandes medios no critican nada, es que no denuncian, claro, gaviota no hace verano. Denuncian los casos de corrupción que les conviene a quienes les conviene y atacan a quienes les conviene, no denuncian a los otros, bueno, pero eso pasa en general en todo, y bueno, en todo caso los medios en el tema de un involucramiento en el conflicto colombiano en su momento, o en el tema del involucramiento en una intervención en Venezuela ahora les importa poco, porque sus intereses es que ojalá Venezuela se caiga, como antes era mejor intervenir en el conflicto colombiano. Así siempre pensaron los medios. Cuando algunos denunciábamos el Plan Colombia, los medios siempre estaban a favor del Plan Colombia. Esa es la realidad, porque los medios defienden sus intereses y los intereses de sus dueños y de quienes están vinculados a esos medios, y eso es la realidad. Pero hay una cosa que también es... Pero antes decían algo, o sea, digo, me acuerdo en el gobierno de Gutiérrez algo había había algunos medios, pero lo que pasa es que también se transformó en determinado momento. Gutiérrez fue importante para determinadas políticas en determinado momento, pero sí, después también se empiezan a transformar en un estorbo. Maguad, que era importante y que fue importante para la dolarización, se transformó en un estorbo y había que sacarlo. A Gutiérrez también finalmente los medios se adaptan a lo necesario. Por ahora, Moreno, para el poder no es necesario sacarlo. De aquí a un año capaz que es necesario sacarlo y estarán todos contra él. Bueno, hoy está casi todo el mundo contra él, menos los medios, porque tiene de popularidad tan poca. Sí. Pero hay una cosa importante también de estos acuerdos de Pompeo, que es que dice que va a dar 30 milloncitos a Ecuador para el tema de los migrantes venezolanos y 5 para los migrantes colombianos.
para los refugiados colombianos. Se sigue poniendo sobre la mesa el tema del refugio colombiano porque se sabe que el conflicto colombiano va a seguir. Porque la realidad de Colombia hoy es que más de 500 muertes se han dado en los últimos años de líderes sociales, que eso lleva a que determinados sectores que se desmovilizaron van a terminar volviendo a la guerra y que no va a haber paz porque Duque no quiere que haya paz, porque Estados Unidos por atrás no quiere que haya paz y porque es mejor ese caldo de cultivo, inclusive para después buscar intervenciones en Venezuela. No intervención directa, sino intervención de paramilitares, buscar problemas en la frontera, decir que el ELN está en Venezuela. Se crea un caldo de cultivo para eso. Y en ese sentido es sintomático que pongan 5 milloncitos para los refugiados colombianos, claro, 30 para los venezolanos. Para los venezolanos y 7 millones para implementar un programa de creación de capacidad y asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades de justicia penal y aplicación de la ley para combatir el narcotráfico. O sea, y la delincuencia transnacional. Mira es la o sea, es como para entregar a un muerto, pero la realidad es que es esa coordinación que hablo, que empieza a darse una coordinación en todos los estamentos, y obviamente en el judicial. Hasta ahora que se daba esta judicialización, como decía, de la justicia en distintos países, pero no había una coordinación de las justicias. Ahora se va a empezar a dar coordinación judicial, coordinación en seguridad, por lo tanto después enseguida coordinación represiva. Eso es lo que vino a establecer Mike Pompeo, diciéndoles, vean, nosotros estamos aquí de vuelta y por lo tanto les daremos unos milloncitos para poca cosa, pero ustedes seguirán lo que nosotros decimos. Y esa es la realidad. Hay reuniones paralelas que también ocurren entre el ministro de Defensa y el jefe del Comando Sur, Craig Fallon, que está dentro de los aspectos de seguridad de la realidad geoestratégica que está montando Estados Unidos en la región. Estados Unidos durante muchos años mantuvo un compás de espera, pero además se dedicó mucho a intervenir en Libia, a tratar de intervenir en Siria, a Medio Oriente, y había descuidado América Latina, pero también había gobiernos que mantenían un proyecto soberano distinto y un proyecto geopolítico distinto. Entonces ahora ve, porque además hay un surgimiento de otras potencias que también empiezan a tratar de trabajar sobre sus lugares de incidencia, como Rusia en su región y China económicamente. Entonces Estados Unidos tiene la claridad de que tiene que volver a tener el control geoestratégico de América del Sur y de América Latina. Para eso son estas coordinaciones. Y para tener ese control, también tarde o temprano tiene que sacar el gobierno venezolano, votarle al gobierno de Maduro y ya terminará interviniendo en Bolivia. Por ahora no es importante porque la importancia está primero montar todas estas coordinaciones, empezar un nuevo proyecto de ataque al gobierno venezolano y seguir coordinando en estamentos mucho más importantes como es el de la justicia. ¿Y entramos a juego de dependencia de nuevo? Total, hay una dependencia total, ya ni siquiera económica, porque finalmente económicamente el país se va hundiendo por todas las propias acciones del gobierno, pero más allá de la dependencia en sí, que puede ser del FMI, eso en lo económico, hay una dependencia en lo político, en lo militar, en todo se está creando esa dependencia. No era necesaria esa dependencia, la dependencia la crea uno, y eso es lo que está haciendo Ecuador. Muchísimas gracias, Quinto, muy amable. Gracias a ti, María Isabel, y gracias a todos los amigos y amigas. Gracias, sí, porque estaba muy pendiente de tus palabras. Muchísimas gracias a quienes han estado allí también a través del Facebook. Siempre es bueno tenerte acá. Gracias a usted. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.